siempre están Y le la damos mesa todo de- puesto así. ¿Cómo andás, Cecilia? Bien, ¿no? Bueno. Roger, ¿cómo andás? Bueno, estamos un poquito atrasados entonces. Sí, Para ser justos contigo, quiero ver la hora. bárbaro. 2:10 puede ser. Sí. 2:13. 2:13 tengo yo. ¿2:13? Bueno, sí. Entonces la idea es. ¿Me escuchás, verdad, Lola? ¿Lola? Sí, ¿Se Sí. escuchás? sí, perfecto, Bien. perfecto. No, entonces la idea es que la tesista haga una presentación de su tesis, de los planteos, del proceso, de lo que encontró, de lo que concluyó, y que también en el curso de la presentación de algún modo dialogue y responda a los comentarios y las preguntas de las evaluaciones, Ok. tras lo cual hay una nueva ronda de comentarios y preguntas, ¿sí? Y luego de ello el tribunal se reúne a deliberar en privado, privadamente. O sea, en la parte pública es la exposición y el periodo de intercambio de comentarios y respuestas. ¿Está bien así? Tenemos 60 minutos, Sí, ¿verdad? sí. Muy bien, adelante. Bueno, muy bien, voy a empezar con esta defensa de tesis. El tema de la tesis es el teatro comunitario en Montevideo, características, historia, potencial para la promoción de la salud. Y ese es el título, y lo voy a hacer en dos partes. La primera parte voy a hacer referencia a la creación del objeto de tesis, la caracterización del teatro comunitario en general, los principales elementos que identifican el teatro comunitario, tomando siempre en referencia al argentino, la identificación de los grupos de teatro comunitario de Montevideo y las consecuencias del proceso de teatro comunitario montevideano también, bueno, en general en realidad. Y también para esta parte de defensa yo preparé un PowerPoint que lo voy a ir pasando, espero que no me falle, que se va a proyectar y bueno, en la segunda parte contesto todas las preguntas que haya, que hubo en las evaluaciones, ¿no? Todas las cuestionamientos, etc. Bueno, vamos con él. Entonces, acá hay algunas fotos, esperen que centro, ahí. Y como les contaba, yo fui definiendo el objeto de la tesis como el teatro comunitario en Montevideo, características, historia, potencial, promoción de la salud. Y el primer paso fue entonces la búsqueda del material teórico, que bueno, que no había un corpus de... Esperen que muestro las fotos y ahí, ¿qué pasa? Ahí, está. Entonces, como decía, no había un corpus de publicaciones y estudios académicos, salvo algunos aportes. Entonces, los aportes que yo encontré fue de Gustavo Remedi, que fue un estudio exhaustivo sobre el espectáculo Tejanos, de María Pía Echemendi y de Ana Laura Barrios, que son tesis de maestría que fueron relacionadas, pero solo lateralmente con el teatro comunitario, y una tesis de Mireille Macía, que es una tesis de grado que está encarada desde la psicología y que es sobre teatro comunitario en relación con la promoción de la salud. Bueno, la consecuencia es que había que construir el objeto de estudio y para ello fue justamente necesario recurrir a fuentes originarias de la Argentina, donde el teatro comunitario tiene, digamos, mucho más tiempo que en Uruguay. Entonces, abundan los libros, las tesis, las monografías, todo eso. A su vez me acerqué a los grupos y a los integrantes en Montevideo y ahí empecé mi trabajo de campo, que fue largo y complejo. Bien. Esto pasa por... Ahí va el PDF. Bien, y entonces construí el objeto de tesis basándome en los aportes teóricos reunidos y estudiados y bueno, la elección de un elemento canónico que tomo como canon, ¿no? Lo que está en la red de teatros comunitarios de Argentina, ¿no? Que es una página web donde aparece la definición según Argentina. Y bueno, y hay una recopilación, también hice una recopilación y análisis de información de teatro comunitario en Montevideo, que ahí encontré algunos artículos, archivos personales de los directores, de los participantes también, referentes, etc. También la experiencia personal de participar en Tejanos y bueno, las 14 entrevistas que realicé.
a su vez, bueno, realicé la caracterización del teatro comunitario en Montevideo y lo comparé con el canon argentino. Y a su vez, también luego hice una elaboración de ese concepto que es el teatro comunitario en Montevideo, cuáles son las particularidades. Identifiqué 4 grupos en Montevideo con los cuales visité y estudié, y ellos encajan para mí plenamente en la definición de teatro comunitario, y a su vez son, digamos, los principales de Montevideo, justamente por la cantidad de años que tienen, por la trayectoria, las realizaciones, la presencia que tienen en los barrios, etc. Okay. Bueno, entonces, como decía, construí el objeto de estudios y eso partí de comparar las características definidas en la red de teatro comunitario argentino y lo que fui estudiando teóricamente en toda la información, todos los libros y las entrevistas, etcétera, que encontré. Acá está nuevamente repetido lo de qué fue lo que hice para encontrarme para hacer esta investigación, ¿no? ¿Qué fue lo que hice? Participé en los ensayos, en las reuniones, en las representaciones, entrevisté, también leí un montón de artículos de prensa, etcétera, crónicas, reseñas, todo lo que dice acá, no lo voy a repetir, pero bueno, y bueno, y acá tenemos, en esta placa tenemos el canon argentino, me parece importante, solo a vuelo de pájaro, mostrar estas características que todas se cumplen en el teatro comunitario montevideano, salvo, hay como, en esas características que están señaladas en verde, podemos ver como, acá hay dudas, ¿no? Se plantearon dudas en la tesis, hasta qué punto es autoconvocado e independiente también el montevideano, y bueno, son dudas que voy a contestar ahora en esta presentación. Bien. Entonces, definidas, esperen un momento que acá. Ok, definidas las características del teatro comunitario que ya mostré, que es el canon argentino, las fui verificando en las diferentes manifestaciones en Montevideo. Y encontré 2 realidades distintas, una que es la diversidad y la sincronía. Se puede comprobar que en los barrios había muchas manifestaciones teatrales en los barrios de Montevideo. No todas pertenecen a lo que sería llamado teatro comunitario, hay muchas que no, teatro barrial, teatro del oprimido, etcétera, etcétera, hay muchas que no pertenecen al teatro comunitario. Entonces, bueno, fui evaluando lo que vi, lo que observé, y así fue que me definí a los 4 grupos finalmente, ¿no? Bueno, ¿cuáles las características de que decía? Las realidades son la diversidad y la sincronía. La sincronía es que no todos los grupos tienen el mismo desarrollo al mismo tiempo, no todos tienen no todos maduran de la misma manera. Entonces, bueno, descarté lo que no y me quedé con los 4 que son tejanos, Teatro Comunitario del Cerro, Teatro Comunitario de Paso de las Duranas y Teatro Comunitario de Piedras Blancas. ¿Bien? Una anécdota sobre esto de la diversidad y la sincronía es que yo cuando hice la entrevista a Amanecer Dota, él me contó que cuando fueron a crear el proyecto Esquinas de la Cultura, empezaron a hacer entrevistas por los barrios, a preguntarle a la gente, bueno, qué hay en el barrio a nivel de cultura, qué manifestaciones culturales aparecen, etc. Y él iba con una libretita, una hojita, y iba anotando lo que había en los barrios, pero se pegó flor de susto cuando se dio cuenta que no le daba con una hoja, que había demasiado y que en los 50 barrios que visitó más o menos seguían apareciendo manifestaciones y manifestaciones, y bueno, eso fue de alguna manera lo que impulsó después a que se creara el programa Esquinas de la Cultura, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco las diferencias entre teatro comunitario montevideano y argentino. Bien. Para empezar, lo primero que hay que decir es que ninguna de estas diferencias realmente supone que sea parte de los elementos que definen al teatro comunitario que están en el canon argentino, ¿no? El origen, que es la historia del teatro comunitario de un lado y otro del Río de la Plata,
es distinto, ¿no? Nacen en fechas distintas. Y eso es importante porque, bueno, eso le da características distintas justamente a las manifestaciones. Vamos a ver un poquito. Como dice acá, nacen en fechas distantes de más de 20 años, justamente Catalina Sur en 1983 y Tejanos en el 2006. Surgen de contextos políticos, sociales y económicos muy distintos. Y bueno, en Argentina se van propagando, o sea, se van dispersando, mostrando en los diferentes barrios a través de un fenómeno que se llama la multiplicación, así lo nomina también Bianchi y Talento, Ricardo Talento, que son los referentes más importantes y también de los grupos más antiguos de teatro comunitario argentino. Y bueno, esto de la multiplicación es prácticamente ir barrio a barrio, con las personas que se reúnan así y proponer talleres, proponer diferentes maneras de darle ganas a la gente, ¿no? Y a su vez darles las herramientas para que se generen los grupos de teatro comunitario. O sea, es porque la gente quiere que se arman los grupos de teatro comunitario, es porque los vecinos de un determinado barrio pueden llamar a Bianchi o a Talento para pedirles un poco de insumos, un poco de ideas. O también pueden se generaron en Argentina muchísimos talleres de teatro comunitario, festivales, etcétera, etcétera, para difundir esta práctica. Sin embargo, en Montevideo no, en Montevideo fueron directamente apoyados e impulsados dentro del programa Esquinas de la Cultura de la Intendencia Municipal. Entonces, ahí hay una gran diferencia, ¿no? En Argentina la propagación fue exponencial, hay más de 50 grupos. Yo les digo que en la lectura de los últimos libros he visto más de 100 nombrados, o sea, hay muchísimos grupos en Argentina y la presencia es en más de la mitad de las provincias argentinas. Sin embargo, en Uruguay la concentración es sobre todo en Montevideo, donde se dio el programa Esquinas de la Cultura, y yo solo encontré referencias claras y como de una cierta consistencia de un grupo en Minas, o sea, en La Valleja, un grupo que se llama Minuanoides y que surgió a partir de la inquietud de querer llevar este tipo de teatro al interior de parte de Pollo Piris, que es uno de los referentes que también entrevisté y que era parte del grupo Tejanos y fue parte también de Paso de las Duraznas, fue parte de todos los espectáculos, o sea, un montón de espectáculos, no todos los espectáculos, un montón de espectáculos los nombrados en mi tesis. Entonces, en realidad el Pollo es como un referente muy montevideano, pero que finalmente allá en Minas terminó haciendo un grupo. Y fue a pedido de la gente, sí, también fue a pedido de la gente. Bueno, Argentina tiene esta característica de la autogestión, ¿no? Y Montevideo, el apoyo material y político es de la Intendencia Municipal. Los grupos argentinos conformaron una red y los montevideanos en realidad no. Forman parte de la red latinoamericana, algunos, y sobre todo, quizás no conformaron una red, pero sí hacen festivales, han organizado alguna vez también con apoyo de dinero de la Intendencia, han organizado jornadas, jornadas de cultura comunitaria, jornadas, intercambios entre los barrios, poder ver las obras de uno y otro, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, continúo. Acá. Bien. Entonces, en la comparación que hice, no hay diferencias significativas. Solo esas dos verdecitas que mirábamos antes, que son críticas por su importancia. Los contextos políticos, sociales, económicos, y eso da obviamente una idea distinta y hace que haya perfiles distintos en la categorización, o sea, no interviene en la categorización. Hay perfiles distintos de cómo funcionan los grupos de teatro comunitario, tanto en Argentina como en Uruguay. Y bueno, otra cosa es, el Estado estuvo casi siempre ausente en Argentina hasta hace relativamente poco. Posterior al 2000, el Estado empezó a intervenir económicamente, ayudando a los grupos de teatro comunitario a través de diferentes maneras, ¿no? De diferentes incentivos. Y bueno, en Montevideo no, en Montevideo fue un proveedor activo y esto fue lo que planteó un poco las dudas en relación a la autonomía y la independencia de los grupos, ¿no?
Bueno, entonces, vamos a ver esto del contexto. Como decía, el teatro comunitario argentino en el 83 aparece en la fase final de la dictadura. Y entonces es radical, es de resistencia, o sea, es rebelde. Se propone la independencia y la autonomía innegociables porque justamente nace en la dictadura, entonces tiene que ser autónoma, tiene que ser independiente. Sin embargo, el Teatro Comunitario de Montevideo nace en tiempo de democracia plena, paz social, política. Sabemos que nace en el 2006 y en el 2005 hubo un gobierno de izquierda, el primer gobierno de izquierda del país. Y bueno, en el 2006, cuando nace, hacía mucho tiempo que ya había una intendencia progresista. Entonces, bueno, nada, obviamente no va a haber una resistencia necesaria o una rebeldía, y no es radical, sino como más bien es moderado y trabaja, sus obras son más desde la metáfora y no tanto desde ir a algo politizado, ¿no? Eso se lo deja más a las murgas, ese es como más un papel que queda en las murgas, en Montevideo por lo menos es así. Y bueno, como sabemos, ya lo dije, gozó del amparo de la asistencia de la autoridad local. Seguimos. Bueno, entonces, para poder constatar esto, examiné los objetivos de la dramaturgia y las canciones y para comprobar que el Teatro Comunitario de Montevideo no tuvo influencia, o sea, la intendencia no tuvo influencia en el Teatro Comunitario de Montevideo, en las decisiones de los grupos, en los temas, etcétera, etcétera, ¿no? Y a través de las entrevistas, sobre todo, pude constatar esta idea, ¿no? La evidencia de que no hubo influencia. Bien, entonces ahí se concluye que el Teatro Comunitario de Montevideo es autónomo. Vamos a analizar un poco realicé el análisis de los temas y los objetivos en la tesis, está mucho más extenso que la presentación, obviamente, y lo que puedo contar es que el Teatro Comunitario de Montevideo toma distancia de la política cotidiana, elige temas que preocupan a los vecinos, como por ejemplo algunos temas acá: la inmigración forzada por razones políticas y económicas. Por ejemplo, esto aparece también en Tejanos, aparece este tema. Gustavo, que escribió un trabajo, lo sabe bien. La angustia y el dolor por el tema de los desaparecidos y la lucha contra la impunidad. Esto también aparece en Tejanos. También hay otros temas que son más de carácter histórico, ¿no? Como el Teatro del Cerro hace una obra sobre Artigas. Aparecen también los otros temas históricos, la épica de las luchas obreras, las tradiciones del barrio, las historias de los inmigrantes. Teatro Piedras Blancas, por ejemplo, las tradiciones del barrio, habla de la feria de Piedras Blancas, ¿no? Que le da una identidad distinta que la que le dan los medios. Y bueno, todo esto aparece en todos los grupos más o menos observados, en diferentes puestas, en diferentes espectáculos que realizan. Y también hay asuntos que son de interés permanente. Esto también aparece en el Teatro Comunitario Argentino, que es la pobreza de los pueblos, del pueblo y el egoísmo de los ricos, ¿no? Como la confrontación, la corrupción, los acomodos, la hipocresía de algunos políticos. Justo Ceci, que está presente, el año pasado en Paso de las Duranas se hizo Revolución en América del Sur, y es el tema justamente de esa obra. Se hizo bueno, no el texto tal cual, pero sí se hizo una versión de esa obra. Y bueno, entonces concluimos, el Teatro Comunitario de Montevideo no critica ni reclama al gobierno progresista y tampoco practica seguidismo ni realiza prédica oficialista. Entonces, en resumen, justamente el teatro comunitario se confirma como plenamente independiente y autónomo. Y en este momento, porque hay un cierto retiro de algunos fondos de la Intendencia que capaz que en otro momento fueron más fuertes, el teatro comunitario está tratando de tomar en mano cada vez más la gestión, cada vez más tratar de gestionar sus actividades, manejar obtener ingresos o algún tipo de hacer rifas o cosas para poder financiarse. Que es así como empezó todo el proceso de Argentina, ¿no? Y bueno, esto es
actualmente y está en aprendizaje. Los grupos están aprendiendo a gestionarse de esta manera, ¿no? Entonces, esto lo observé justamente en que no se registran presiones ni nada de eso, y la intendencia estimula, o sea, apoya, pero no pone condiciones. No exige ni estrenos, ni fechas, ni lugares, ni nada. Simplemente apoya, da los lugares, sí, da las posibilidades, pero sin imponer, ¿tá? La intendencia no exige el tratamiento de ciertos temas, no pide que se haga panfleto, no, en realidad no. Esto no aparece en ningún lado, ni en las entrevistas que realicé, ni en ningún lado. Vamos a seguir. Ahora cierro el tema del objeto de tesis, ¿tá? Como les había contado, y voy al tema de los elementos fundamentales del teatro comunitario. Vamos a tomar en cuenta esto que sí está en las bibliografías, está en todos los textos académicos que he estado leyendo para realizar esta tesis, que son de Argentina, pero a su vez lo he podido constatar con la experiencia en Montevideo. Entonces lo fui constatando también en la experiencia y en las entrevistas. Vale decir que, bueno, los elementos fundamentales son entonces el territorio, ¿tá? Que es el barrio, los habitantes, los vecinos actores que trabajan en el teatro comunitario, la comunidad, que, bueno, no hay teatro comunitario sin comunidad, y esto quiere decir el desarrollo de una cultura comunitaria, que fue algo que quiso, sí, la Intendencia de Montevideo tenía esa intencionalidad, por eso también me gustó la idea del teatro comunitario. Y bueno, hay apertura, horizontalidad e integración en ese desarrollo de cultura comunitaria, y esto viene también de la idea de los teatros comunitarios argentinos. Se desarrolla en el eje de trabajo colectivo, en cómo se generan las obras, etc. El trabajo artístico también es buscar la manera de mostrar la memoria del barrio y desarrollar la identidad del barrio. Y bueno, y esto podemos ver que hay consecuencias, o sea, yo por lo menos constaté, tanto en los trabajos leídos como en la experiencia, que hay consecuencias en la participación del teatro comunitario, consecuencias positivas, y que son estas que están nombradas acá: las nuevas subjetividades, personales o colectivas, las transformaciones sociales y los efectos en la salud de los participantes, o sea, el potencial sanador que tanto me gusta a mí. Bien, sigamos. Bien, el barrio. Entonces se sabe que el barrio, no me refiero únicamente al concepto de barrio de límites administrativos, ¿no? De la llegada de los límites administrativos, sino que el barrio es todo, el barrio sobre todo los espacios públicos, ¿no? La calle, la escuela, el baldío, todo eso. Y el barrio es, para el teatro comunitario, el barrio es la memoria, es la tradición, es la ética del barrio, es los personajes, es un conjunto de cosas que le dan la identidad, ¿tá? Y el arraigo emocional para las personas que viven en ese lugar, ¿no? El nombre, todo eso es como desarrolla justamente esa fuerte pertenencia, ¿no? Y bueno, vamos a seguir por acá con vecinos. No se trata el teatro comunitario no se trata de llevar teatro al barrio. Se trata de hacer teatro de los vecinos, para los vecinos, de la comunidad, para la comunidad. Entonces, yo acá distinguí, y no lo voy a subrayar demasiado, distinguí 3 tipos de funciones de los vecinos, ¿no? El habitante, el comprometido y el actor. El vecino actor es el que me interesa para esta tesis particularmente, porque es el vecino comprometido que participa en el teatro comunitario y que, mucho más que actor, en realidad es el que pone todas sus capacidades en función al servicio del grupo y de los objetivos del grupo, al servicio no solo de la obra que finalmente presentan, sino también de toda la comunidad, de todo lo que va realizando el grupo de teatro comunitario, que son muchas cosas. También es recuperación de espacios, etcétera, ¿no? Y bueno,
¿qué es, cuáles son las cosas importantes, ¿no?, del teatro comunitario en cuanto a cómo tienen que actuar estos vecinos actores, ¿no? Es importante decir que la preeminencia del colectivo, o sea, lo más importante es el colectivo, lo más importante es la comunidad. Entonces, los grupos de teatro comunitario tienen número de integrantes variables, van rotando, tienen varias versiones de los espectáculos, porque justamente en esa rotación tienen que cambiar a veces de personajes. También se dan grupos de teatro comunitario que tienen 100 personas y de repente, una vez que van a hacer la obra, a veces son 30 y entonces se reducen las cantidades, justamente varían las versiones de los espectáculos y nadie es propietario, nadie es el divo, la diva del espectáculo, el personaje principal, ¿no? Es todo a través de la horizontalidad, a través de la participación asegurada para todos y la rotación de tareas. Todos importan, por lo tanto lo que importa más es el colectivo y no el protagonismo. Bueno, también es importante que hay integración, los grupos son muy integrados, hay una integración que permite el teatro comunitario porque se integra todo, se integra la intergeneracionalidad, o sea, todas las edades, es incluyente de todas las variedades de la sociedad, personas con estudios, sin estudios, personas que viven en la calle, etc. Todo, y es rotativo porque, como decía, cambia continuamente. Las personas entran y salen de los grupos con libertad. Entonces, es importante decir que se tienen en cuenta no lo que el director quiere, sino las capacidades y los intereses del grupo, las capacidades y los intereses de cada vecino. Entonces, Bianchi, por ejemplo, que es referente de la Argentina, para los que no lo saben, Ademar Bianchi, él habla de la gracia, ¿no? Y él dice, ¿cuál es tu gracia? Le pregunta a los vecinos, ¿cuál es tu gracia? Se refiere a las habilidades que esa persona trae consigo, ¿no? Puede ser, yo qué sé, yo toco las castañuelas o lo que sea, ¿no? Y también puede ser algo que no sabe que tiene, pero que lo descubre mientras está haciendo el entrenamiento, mientras está incursionando en este grupo, mientras entra en el grupo y descubre sus capacidades, ¿no? Y la regla general es que las decisiones son colectivas. Quique Permuy, de acá, referente de Tejanos, habla, por ejemplo, de la importancia de que las reglas de los grupos las tomen los propios grupos, las inventen los propios grupos. Cada grupo inventa sus reglas, ¿no? Todos inventan, todos pueden opinar, todos son escuchados. Esto lo viví porque yo participé personalmente de Grupo Tejanos por un tiempo, entonces, nada, me llevé esta sorpresa maravillosa, que es muy distinta de cuando uno está en un grupo de teatro hegemónico, ¿no? De un grupo de teatro del centro, un teatro como teatro profesional en el cual yo he participado mucho más, ¿no? Y las relaciones de poder, o sea, todas las reglas sociales, los paradigmas, los prejuicios, todo eso cambia, porque si todos son escuchados, entonces todos tienen voz y voto, todos son importantes y no hay unos más importantes que otros. Un ejemplo de esto es la previa de Tejanos, que es el momento antes de empezar a ensayar o a improvisar o a hacer el entrenamiento. Nos reuníamos entre todos y así, pasando un mate o lo que sea, hablábamos, ¿no? Hablábamos de lo que sea, hablábamos de temas que podían surgir del momento o que fueran temas, por ejemplo, que tuvieran que ver con la obra, o de un tema personal de alguno de los integrantes del grupo que necesitaba expresarse, necesitaba contar algo, y todos teníamos la posibilidad de opinar con respeto, ¿no? Siempre desde el respeto, pero de opinar, de dar nuestra idea, de dar nuestro apoyo, de contener, etcétera, ¿no? Y ni que hablar que estas condiciones de trabajo facilitan, obviamente, el desarrollo personal de los participantes. Bueno, otra de las características que decía, otro de los elementos muy importantes en el teatro comunitario es la memoria, la historia y la identidad, ¿no? Es fundamental en la creación de algunas obras de teatro comunitario, es fundamental la recuperación de la memoria
y la afirmación de la identidad de los barrios, ¿no? Como eso compone un eje principal, según Fernández, que es obviamente de la Academia Argentina, y lo importante es que esa elección de qué se va a hablar, del asunto, de cuál es la importancia del barrio, todo eso, son decisiones que son, como decía, son colectivas, es todo colectivo. Se habla con los memoriosos del barrio, por ejemplo, Tejanos habló con Ricardo Pilo, que es un memorioso de La Teja y que contó sus experiencias, etcétera, etcétera, y así se fue armando también alguna idea, ¿no?, de qué era importante resaltar para un espectáculo sobre La Teja, en el caso de Tejanos, ¿no? Que incluyera la historia de La Teja, ¿no? Y bueno, todo, ahí van las anécdotas, las experiencias, todo. Nuevamente hablo de Tejanos porque estuve en el grupo, ¿no?, y pude observar mucho más, porque tuve mucho más tiempo. Allí, por ejemplo, al principio del espectáculo aparecen monólogos que son escritos por los propios vecinos, y a veces son anécdotas reales, son anécdotas de la vida, y eso aparece en mi tesis. Por ejemplo, José Pedro Sobrino hace referencia a una anécdota que le pasó cuando viajó a España y se quedó en la calle. Y él habla de eso justamente en el principio del espectáculo, porque es el momento en el cual se habla de la inmigración por temas económicos o por temas que tienen que ver con la política, ¿no? Cualquier tema, pero él hace, por ejemplo, referencia a su experiencia. Y eso es algo fuertísimo también, pasar a ser de una experiencia personal a una experiencia que es colectiva, porque ya el colectivo la asume como parte del espectáculo, y a una experiencia artística, porque se transforma mi experiencia personal, la experiencia de José Pedro en este caso, se transforma en parte de un espectáculo artístico y se hace parte de esa memoria barrial, de esa identidad barrial. A mí me parece muy interesante esto, a nivel también de lo que provoca en la salud de las personas, en la autopercepción, ¿no? Bueno, otra cosa importante acá, la construcción, la afirmación de identidad, todo esto, el sentido de pertenencia al barrio. El producto artístico que se genera es también material histórico y pedagógico. Se puede tomar también como material pedagógico para las nuevas generaciones que no conocen las historias de los barrios, ¿no? Y acá esta frase que me gustó de la tesis y la quise poner en este slide es: la mirada se dirige al pasado para facilitar la proyección al futuro. Me parece fundamental justamente eso, ¿no? Como las nuevas generaciones reciben también de las generaciones anteriores, ¿no?, la información de qué fue el barrio, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para proyectar una idea de qué es lo que queremos para el barrio hoy, o sea, y de lo que queremos del barrio en el futuro, qué es lo que queremos, con qué queremos identificarnos, porque muchos de estos barrios son zonas rojas o son considerados zonas rojas según la tele, ¿no?, la crónica, y lamentablemente eso pega a las personas que viven ahí. Y entonces es muy difícil tener pertenencia y generar un buen vínculo a partir de un estigma así. Entonces se toma la memoria del barrio para generar un futuro también en la idea de las personas, ¿no?, en la percepción de la comunidad que va a ver estas obras. Bueno, todo lo que dice acá, ¿no?, la identidad afirmada, esto refuerza el sentido de unión y pertenencia de los vecinos. Y ni que hablar que conmueve al público. No importa si el público es del vecindario, conoce la historia del vecindario o no, es vecino de allí. A mí me pasó, yo he visto varias obras de teatro comunitario de acá, de la Argentina, y me he quedado como enamorada de la idea de querer participar, de decir, bueno, yo tengo que participar. Y de hecho lo hice justamente porque no pude con mis ganas. Y uno quiere como tener la experiencia similar. ¿Qué es participar en un grupo de estos? Tener esta experiencia de comunidad increíble. Y bueno, Proaño, ahora voy a hablar de la comunidad. Proaño dice que la comunidad es el objetivo que los grupos de teatro comunitario parecen haber alcanzado. Justamente esta idea de pertenencia, esta integración, todo esto, ¿no? La comunidad es la esencia del teatro comunitario. Obviamente, sin comunidad no existe teatro comunitario. Porque la comunidad la podemos ver de dos maneras, ¿no? La organización, el funcionamiento de los grupos, las diferencias y todo esto es
aceptado, consideramos que es enriquecedor o sea, los grupos consideran que es enriquecedor para sí mismos, hay pertenencia, pero no hay homogeneidad, se puede tener opiniones distintas, es rico eso, la libertad y la horizontalidad y el protagonismo del colectivo es fundamental, la integración intergeneracional, todo esto ya lo hablamos, y bueno, y se descarta todos los prejuicios, ¿tá? El que tiene más autoridad es el que tiene más experiencia o el que sabe más de un tema, el que fue a la universidad es más importante que el que no, etc. Todo eso se descarta en estos grupos totalmente. Las reglas son aprobadas por todos y obviamente, ya lo dije, ¿no? Es elegida por el grupo, ¿tá? Y por otro lado está hablamos de comunidad por la red de relaciones con el barrio, o sea, porque a partir de los grupos de teatro comunitario se crea, ¿no? una sensación de convivencia, de confianza, se crea una sensación de mayor pertenencia, ¿no? Se crean redes de solidaridad que se ayudan entre las personas del grupo, pero también hacia afuera, también hacia el barrio, generar no sé, recuperemos un terreno baldío, recuperemos un muro, no, transformemos las cosas que tenemos en el barrio para que sean más bonitas o para que sean utilizables por todos. Tomemos un poco la posta para ser un poco más, ¿cómo decir?, proactivos con respecto a lo que el barrio ofrece, ¿no? Y bueno, también, como dice acá, la atención a todas las necesidades y también a las personas que no son parte específica dentro del grupo de vecinos actores, pero que están ahí cerca, ¿no? Las familias, etcétera, pero también personas que no, porque la comunidad es todo. Para los grupos de teatro comunitario la comunidad es todo, es importante ir agregando más gente al grupo. Y entonces la agregamos como sea, desde espectador, electricista o no sé, escenógrafo o préstame un sillón para la obra. De todas maneras, la tratan de traer al grupo. Bien, vamos con el proceso interno. Bueno, yo a esto le dediqué una gran parte de mi tesis, es un capítulo casi entero, el proceso del grupo, o sea, lo que llamamos el entrenamiento, ¿no? El grupo se identifica con el entrenamiento. ¿Qué es el entrenamiento? El entrenamiento son las diferentes técnicas que se utilizan dentro de las sesiones que tienen los grupos, ¿tá? Técnicas de juegos teatrales, de expresión corporal, de improvisación y otras técnicas. A mí me contaban, por ejemplo, al principio Tejanos, no pasó cuando yo entré, pero cuando empezó Tejanos me contaban que empezó jugando a juegos como la escondida, la mancha, pero entre personas, bueno, de 60, 80 y 10 años, entre todos, porque eso generaba pertenencia, generaba grupos, generaba todo un montón de cosas, pero a su vez los desinhibía. Y al generar esta cuestión de la desinhibición, bueno, como que se comprendían más, se acercaban más y se confiaban más, ¿no? Todo esto, el entrenamiento es clave para construir el grupo, para construir la comunidad. Y es un instrumento que refuerza obviamente la convivencia positiva, la desinhibición, etcétera, etcétera, y la confianza, como decía, ¿no? La cooperación también entre todos los integrantes. Acá hay una cita de Proaño que la voy a leer directamente porque si bien es sobre teatro comunitario argentino, todo lo que está acá es totalmente fundamental en cuanto en cuanto de los grupos. Cómo funciona cambia totalmente de lo que es las ideas tradicionales, sociales, de las que estamos acostumbrados a ver en nuestra sociedad, ¿no? De individualismo, etcétera, etcétera. Eso no. Entonces, acá dice, se trata de un aspecto fundamental en la vida humana que involucra los modos de percepción y el grado de autonomía del individuo. Es un proceso primario y fundamentalmente inclusivo que pone en práctica dispositivos organizativos ajenos a los conceptos y procedimientos tradicionales a los que estamos acostumbrados. Por ejemplo, el trabajo sin remuneración, incluso en horas de descanso, ¿no? Los sábados, los domingos,
la donación de objetos, que puede servir para la utilería, la adquisición de saberes sin lucro económico, la inclusión de los deberes y las tareas de las familias en la planificación de las actividades, la creación de cultura por sujetos que, bueno, están en desventaja respecto a los formados para el teatro, la mezcla de vecinos de diferentes estatus económicos, educación, clase social, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, todo esto se da distinto que en la mayoría de los ámbitos que conocemos. Y lo interesante es, con respecto a esto de, por ejemplo, incluir tareas del hogar, había una integrante de Tejanos que tuvo una bebé en el grupo y que no tenía dónde dejarla, entonces la bebé pasó a ser parte de los ensayos y creció con el grupo, y hoy en día, bueno, hoy en día Abril ya es enorme, pero digo, en el momento en que pudo pararse, ya participaba de la obra, ya estaba incluida dentro de la obra, era algo realmente interesante. Y bueno, acá hay, voy a hacer una recorrida por la producción, o sea, realicé una ¿cómo puedo decir? Observando todos los textos, todas las lecturas que realicé, encontré algunos aspectos, 3 consecuencias directas de la participación de los grupos de teatro comunitario. Esto aparece en las observaciones de la academia, no lo digo solo yo, pero a su vez es algo que pude constatar desde la vivencia, desde la experiencia. Para mí es muy importante eso, como poder constatar siempre desde la vivencia, siempre también desde las entrevistas. Esto está en todas las 14 entrevistas, aparecen fenómenos de esto, ¿no? Son las nuevas subjetividades, la transformación social e el impacto positivo en salud. Bien, entonces, el desarrollo de las nuevas subjetividades. Hay cambios, yo esto lo dije antes, hay cambios fuertes en la autopercepción, cómo se sienten estos individuos luego de realizar teatro comunitario, ¿no? Cambios en el ejercicio de la libertad y la creatividad, descubrir nuevas aptitudes, romper con el relato hegemónico de lo que es el barrio, de lo que tienen que ser las personas, de lo que es un vendedor ambulante, un zapatero, ¿no? No puedo salirme de este cuadradito que es mi vida. Y sí, puedo. A través del teatro comunitario esto se rompe, ¿no? Se rompe un poco esa estructura. Crece la autoestima, hay una noción del poder del colectivo, ¿no? De la fuerza que tiene estar en un colectivo. Y hay una apertura solidaria hacia el entorno. Como decía, se hacen otras cosas también para el barrio, para el afuera. Esto también, estos desarrollos de las nuevas subjetividades, de alguna manera ayudan a generar la posibilidad de transformaciones sociales, ¿no? Y bueno, y las transformaciones sociales justamente aparecen a partir de esa, o sea, a partir de la confrontación con el relato hegemónico, aparecen también en lo que se irradia en el barrio, en la toma de conciencia, en la apropiación de los espacios públicos, ¿no? La resignificación de lugares, también la acción colectiva que se organiza y que se revela justamente como poderosa o fuerte en el contexto de la ciudad, y también, bueno, la comunidad que da testimonio a otro tipo de vinculación posible, más cercana, más solidaria, ¿no? Todo esto genera las transformaciones sociales. A ver, acá. Bueno, voy a la siguiente, que era los aspectos sobre la salud. Entonces, la promoción de la salud. El teatro comunitario no fue concebido como una técnica terapéutica. Tampoco, digamos, la promoción de la salud, etcétera, no está dentro de los objetivos directos. Pero su praxis tiene un potencial enorme de sanación. ¿Y por qué? Porque su materia prima, o sea, el arte, sabemos que el arte tiene un papel importante en lo que es, y lo voy a también mostrar un poquito, en lo que es la promoción de la salud, y también digamos que
la manera que funcionan los grupos, desarrollan, ayudan, promueven el desarrollo personal de las personas. El entrenamiento da grandes beneficios para la salud, no solo física, sino también mental. Y bueno, la comunidad, la construcción, etcétera, etcétera, también operan en el mismo sentido. Todo esto lo he visto a través de las contribuciones de la academia, pero también de los testimonios de las 14 entrevistas. Bien, seguimos. Bien, entonces, el papel del arte en la promoción de la salud. Sabemos que el arte es importante para promover la salud. Lo sabemos por las experiencias personales, lo sabemos porque están en las entrevistas, aparecen todo el tiempo, digamos, en la vida de las personas, experiencias así. Pero es importante también recalcar que en grandes foros internacionales está continuamente presente este tema. Más ahora, cada vez más después de la pandemia, ¿no? En el informe de la Oficina Regional para Europa de la OMS en noviembre del 2019 se hallaron pruebas procedentes de una amplia variedad de enfoques. Hubo más de 900 investigaciones que se hicieron con diferentes disciplinas, etcétera, y metodologías, etcétera. Y bueno, sobre el valor potencial de las artes. Y acá están como numeradas, ¿no? Contribuir a los determinantes básicos de la salud, desempeñar un papel fundamental en la promoción de salud, bla, 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 bla. Todo esto, que ustedes pueden leer, justamente fundamenta esto de la importancia. Y yo también quiero agregar que entre los años 2006 y 2012 yo realicé la experiencia personal de estudiar como teatroterapeuta, formarme en Italia como teatroterapeuta y tener la experiencia de trabajar en varios lugares, pero específicamente en una institución de más de 500 residentes donde practicaba teatro y ayudaba a las personas con Alzheimer y con depresión sobre todo. Y bueno, yo a partir de esa experiencia no puedo que afirmar que el arte en general es salutógeno, ¿no? El arte genera salud. Y bueno, también las entrevistas, yo creo que las 14 entrevistas dejan bien claro este aspecto. Vamos a ver un poquito sobre el potencial de promoción de la salud de teatro comunitario relacionada a las características de su funcionamiento. Vamos a ver esto, para que no me centra ahí. Bueno, el proceso interno de los grupos, ¿no? Que es a partir del entrenamiento. Y sabemos que el entrenamiento usa técnicas que yo ya nombré, como la improvisación, como la expresión corporal, que son técnicas utilizadas en el ámbito, digamos, de estudio de teatro general. Pero ¿dónde se diferencia? Porque justamente el estudio de teatro de una academia, ¿no? Para ser actor, tiene otras exigencias, tiene otras necesidades, hay evaluaciones, perdiste el examen. O sea, en el teatro comunitario no. Hay inclusión. Entonces cambia eso ayuda a que las personas desarrollen la autoestima y no el juicio de los demás de que soy bueno, soy malo, ¿no? Desarrollan la autoestima, se encuentran también con el barrio los reconoce, ¿no? Karina, por ejemplo, de Tejanos contaba una experiencia, me parece comiquísima, por eso la cuento. Ella contaba que había hecho una representación en una plaza y un día, al día siguiente se toma el ómnibus, no sé qué, y alguien en el ómnibus la reconoce. Dice, me sentí en Hollywood, me cambió el lunes. O sea, ¿qué es me cambió el lunes? Me cambió mi autopercepción, me cambió mi manera de vivir, de sentir la vida, ¿no? Me dio como algo más. Y Quique, por ejemplo, hablaba siempre de la amplitud de la conciencia, ¿no? A poder ampliar la conciencia, o sea, llegar a percibirse como algo más, no solo, bueno, mi profesión, soy madre, no, también, bueno, mi capacidad creativa es una amplitud de conciencia más, es un escalón más dentro de la conciencia, ¿no? Bueno, entonces, los principios básicos, que ya los nombré 25 veces, no los voy a nombrar de nuevo, pero estos principios básicos ayudan, ¿no? Promueven la salud, la construcción de comunidad, el reconocimiento de la comunidad, el descubrimiento de las aptitudes nuevas,
muchísimos grupos de teatro comunitario hablan de ser semillero de artistas. Y de hecho está comprobado, por algo se hizo el proyecto, desde el proyecto Esquinas de la Cultura se creó la escuela esquinera, para que se pudieran seguir formando. Eso es también muy importante. Bien, el apoyo, la contención, la solidaridad y todo esto, me parece muy importante comentar que en todos los grupos hay momentos, instancias de volcar, ¿no? De volcar un poco lo que estoy sintiendo y conversarlo en el grupo. Eso, o sea, no es directamente terapia, pero tiene mucho de eso. Y bueno, quebrar los prejuicios, todo esto que ya hablábamos, y la fuerza que da estar dentro de un colectivo. Bien, he llegado al final, no se preocupen. Voy a ir terminando la defensa, por lo menos esta parte, si me permiten, leyendo estas citas que me parecen muy, muy importantes, y son de 3 autores que son referentes también en lo que hay dentro de los teatros comunitarios, ¿no? De la Argentina. Entonces vamos a ver. Lola Proaño, por ejemplo, entiende la participación en grupos de teatro comunitario facilita la recuperación de la autoestima, genera cambios positivos de comportamientos individuales, aporta elementos necesarios para la construcción de identidades y propicia la liberación de una nueva conciencia. Para Dubati, el teatro es una manifestación de resiliencia, es capacidad de construir en la adversidad y el infortunio, de fortalecerse y salir transformado del dolor, generar sentido desde el sinsentido y la insignificancia, es productividad en el sufrimiento, aptitud para obtener riqueza de la pobreza. Para que tengo que sacar esto. Y convertir, creo que dice. Sí, convertir la precariedad humana en fuerza ideológica y estética. Para Demar Bianchi, el individuo sana cuando rompe las cadenas del individualismo, sana cuando logra integrarse a un colectivo dinámico donde es igual y se percibe como tal, acompañado y religado, sana al devenir capaz de aportar a construir una comunidad, y sana cuando logra disolver el individualismo y el egocentrismo. No lo digo yo, lo dicen ellos. Y bueno, ¿qué más para acá? Para terminar, les digo que el teatro comunitario para mí merece y requiere mucho más apoyo, mucho más atención. Es demasiado valioso para siquiera permitir que se someta al riesgo, como sucede con tantas cosas buenas, que si no lo mata la entropía, lo liquide la inercia. Confío en quienes tienen los medios, la autoridad y la competencia pertinentes harán lo necesario para que siga vivo y activo. Y espero que mi trabajo contribuya a poner el teatro comunitario nuevamente sobre la mesa de trabajo lo más posible, más alto en la pila de carpetas. Bien, ahora voy a agradecer primero que nada a todas las... no me cambia de... Bueno, voy a agradecer a todas las personas que están acá, primero que nada, y bueno, y sobre todo no hay acá ningún referente especial, pero a todos los entrevistados. Tengo que agradecer particularmente a todos los entrevistados, a Lola Proaño, que está allá, yo la veo acá, que es mi tutora y que, bueno, no tengo palabras para poder expresar la hondura, la intensidad de mi gratitud con Lola, porque ha seguido un proceso muy largo. Esta construcción de tesis y esta construcción de todo el trabajo de campo ha sido muy larga. Y bueno, a mi cotutora anterior, que es Nelson de León, que no está presente, pero que bueno, me respaldó muchísimo, me ayudó muchísimo y me permitió entrar en la Facultad de Psicología y dar tener algunas experiencias dentro de la Facultad de Psicología para prepararme para poder observar todo esto desde otra mirada. A los doctores Martín Martínez y Javier Romano, que también me ayudaron. A profesionales académicos, pero que son sobre todo amigos, como Clara, que está presente, Clara Neto, Néstor Gandulia, Germán Videgain, Racia Friedler, Alejandro de Barbieri, Marcela Lucena, y bueno, por la cercanía, el aporte, el cariño, a mi tía María Inés Porfort y mi prima Cecilia Carriquiti, que también están presentes, por toda la solidaridad que me han dado para hacer esto, para encontrar tutores, etcétera, etcétera.
Y bueno, a Gustavo por prestarme material, por darme consejos, por ayudarme en la etapa, digamos, final de lo que sería antes de escribir la tesis, a María Ángeles por ser parte de la comisión y aceptarlo, y a Roger por todo, porque la verdad Roger desde que empecé, desde que me inscribí fue el que me dijo resistí, vos podés, y bueno, hemos llegado al final. Y bueno, sobre todo a mis padres que están acá, que nada, para decirlo en palabras simples, bancan camiones. Ahora voy a leer una cosa que es importante, que son todas cuestiones de preguntas, etcétera, que fueron surgiendo. Voy a tratar de hacerlo bien rapidito, por eso la lectura. Y aquí voy. Bueno, primero los temas y las líneas de investigación que fueron descartados. Se me hizo esta pregunta, se me hizo este cuestionamiento, y yo lo que voy a dejar constancia es que esta tesis no es otra cosa que una primera aproximación a un tema enorme. Y el largo camino que me llevó años transitar, se abrieron muchísimas puertas, muchísimas tentaciones, muchísimos senderos posibles, ¿no? Y una parte de mi trabajo consistió en discernir lo que estaba a mi alcance estudiar y que no. En cuanto a lo que no, por ejemplo, tuve que descartar la exploración psicológica a fondo porque no soy estudiante de psicología y realmente se me complicó bastante. Si bien me encanta el tema, no pude llegar a eso, ¿no? Con el tiempo fueron apareciendo muchas posibilidades, observar los espectáculos, analizarlos, o sea, había muchas posibilidades, pero había solo 200 páginas para escribir y no eran suficientes para poder escribir todo lo que uno quería, ¿no? El análisis y la comparación de las dramaturgias eran muy escasas para encontrárselas porque justamente están desperdigadas por los diferentes vecinos o en la memoria. A veces los directores todo tienen una página de apuntes y que no tienen la dramaturgia, ¿no? el guión completo. También descarté, ¿no? La posibilidad de estudiar los espectáculos, también porque a veces no había video, a veces el video está mal estado, bla, 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 ¿no? Todo eso que ustedes se pueden imaginar que el investigador común en general se encuentra. Y como no hay una experiencia previa de investigar este tema específico, salvo el trabajo de Remedy, entonces está poco aceitado el tema, ¿no? de poder investigar, de que ellos sepan que van a ser investigados, entonces haya buenos registros, etcétera, etcétera. Esto no ocurre. También se me habló de la abundancia y extensión de las citas. En mi tesis lleva en sus páginas la hermosa carga de muchas citas. Decidí esta opción porque quería que mis entrevistados, los que hicieron el teatro comunitario en Montevideo, con amor, con compromiso, con lucidez, fueran protagonistas de este trabajo, y para mí se lo merecían porque sus méritos, ¿no? Lo que hicieron en la calle, lo que presentaron, toda la energía que muestran en sus puestas. Y también por todo el apoyo, toda la disponibilidad para hacer las entrevistas de 2 horas, ¿no? Eso, un montón. Las 14 entrevistas tomaron un promedio más o menos de 2 horas, y las transcripciones son más o menos entre las 20 y 30 páginas. El método fue diálogo, ¿sí? 20 y 30 páginas cada una, obviamente. El método fue diálogo. Y bueno, fue dialogar, fue entrevistar, hacer preguntas, etcétera, etcétera. Yo después tuve que ordenar y clasificar cada una de esas entrevistas y ponerlas en la tesis, porque me parecían que eran aportes increíbles. Y entonces lo quise hacer de esa manera, ¿no? Quise darle el protagonismo a ellos. Como el teatro comunitario, el protagonismo lo tiene el colectivo, en este caso la tesis también quería que tuviera el protagonismo un poco los entrevistados. Y traté de no interpretar a los entrevistados, sino realmente de cortar pedacitos de las entrevistas y ponerlos en la tesis. Si lo hice muchas veces es porque para mí los aportes fueron muy valiosos y muy abundantes. Las citas de los ensayos, libros, etcétera, bueno, ahí abundan también en mis páginas. Y bueno, preferí la exactitud de la referencia redactada por los autores mismos que
parafrasear o hacer referencia a autores y que después cada lector tuviera que ir a buscar el libro. Fueron libros difíciles de conseguir, algunos, no todo estaba súper accesible. Muchos préstamos hubo. Entonces, nada, preferí hacerlo así. Y bueno, el alcance de la potencialidad salutógena del teatro comunitario en Montevideo. Antes que nada, para mí esto refiere directamente a los integrantes de los grupos, ¿no? O sea, creo que los testimonios dan cuenta de esto, ¿no? Lo dejan claro. Los grupos donde se desarrollan las nuevas subjetividades, donde se construye comunidad, y donde se vive esa experiencia particular, ellos son los principales, digamos, que dejan cuenta de esto. Y creo firmemente en el desarrollo de estas nuevas subjetividades y que tienen influencia directa y eventualmente fuertes, o sea, son beneficiosas para el barrio, ¿tá? Y también, bueno, esto podría ser otro objeto de otra tesis. Yo particularmente escribí esta tesis con el sueño de que sea indagado por otras universidades, que sea de interés para sociología, que sea de interés también para otras universidades, que vayan ellos a buscar qué es el teatro comunitario también, y en Montevideo. Y bueno, las estrategias de investigación. Entiendo que aclaré un poco el punto en esta presentación, pero por las dudas, leí varios textos, hubo, digamos, la lectura fragmentada de algunos guiones, canciones, etcétera, observación de espectáculos, participación en los grupos, vi varios ensayos, también participé en la parte de, ¿cómo se llama?, de la previa de algunos grupos, estar en reuniones, simplemente reuniones de trabajo que no tienen ensayo o no tienen improvisación o juegos o nada de eso. Y bueno, más todas las entrevistas que realicé y que creo que quedan bastante claras. En cuanto a qué me faltó de investigar, un montón. Pero bueno, ya señalé algunas cosas. Lo que me imagino es que, bueno, sí, es un tema tan grande que puede haber muchísimas cosas más para agregar sobre este tema. Las herramientas que habría tenido que desarrollar para proseguir mis investigaciones, creo que digamos, es un campo tan grande que podría, si tuviera más conocimientos de sociología o de psicología, podría haber ahondado desde esos puntos, sobre todo. Y bueno, yo siento que me faltó eso, ¿no? Digo, para poder ser más fiel a lo que yo quería desde el principio. Y bueno, en el estado actual del teatro comunitario, algo hablé de esto, está con menos apoyos de la intendencia. Se redujeron la cantidad de tiempo que tienen los grupos para ensayar, que es, antes era 2 veces por semana, ahora está siendo una. Digamos que hubo recortes y esto influye directamente en los grupos. También hubo, obviamente, ¿no? Los grupos siguen siendo flexibles, siguen siendo rotativos, ¿no? Pero creo que eso puede tener consecuencias positivas. No creo que va a desaparecer el teatro comunitario, creo que siempre se van a seguir generando cosas. También creo que pueden haber surgido, en el último año que no estuve mirando específicamente, investigando grupos nuevos, pueden haber surgido grupos nuevos, y ojalá. Y bueno, nada, en cuanto a lo que me preguntó María Ángeles, que me hizo una pregunta bien específica sobre los mecanismos de elección de las dramaturgias que los grupos seleccionaron y adaptaron. Bueno, la respuesta es compleja. Vamos a tratar de responder a... Una curiosidad. Sí, perfecto. Tú hablaste de Quijote, Artigas, los entremeses de Cervantes, El herrero y la muerte, Un señor muy viejo con alas enormes, El gran Tuleque, etc. Bueno, la respuesta es como por acá. Yo entrevisté a los referentes sobre este tema y desde el punto de vista de Quique Permuy, por ejemplo, que en el espectáculo Tejanos usa textos de Discépolo y textos de Florencio Sánchez, por ejemplo, él me contestó que son como
si dijera como, son disparadores. Son disparadores para no necesariamente hacer la puesta en escena de Florencio Sánchez. Es un disparador dentro de una obra que se usa para que se hable de un tema. El disparador, en el caso de, por ejemplo, Florencio Sánchez, se usó La pobre gente, se usó también algún extracto de Discépolo también. Y bueno, esos fueron disparadores para hablar de la inmigración, para hablar de la pobreza, para hablar de situaciones que se daban en ese momento histórico. En el caso de Eddie Bastoni, que todas las otras obras que nombraste son justamente de Eddie, en el caso de Eddie, bueno, él me contaba que hay una metodología que él sigue, que se llama el mapa conceptual. El mapa conceptual es prácticamente esto, agarran el grupo va realizando improvisaciones, juegos, etcétera, etcétera, y él va escribiendo lo que va surgiendo de estas situaciones, ¿no? También lleva disparadores, puede llevar pedacitos de textos, ideas, etcétera. Bueno, vamos a representar esta escena y les cuenta la escena. Pero no guía directamente al grupo hacia decir, bueno, este año vamos a hacer tal cosa. En general no, lo que él hace es tratar de descubrir cuál es el tema en el vecindario, cuál es el tema de estos actores vecinos, qué les interesa hablar. Y a partir de eso se hace un mapa conceptual donde aparecen diferentes temas, etcétera, etcétera, y él empieza a comparar eso con algunas cosas que conoce. También ellos traen cosas, porque tú hablabas, por ejemplo, de la formación. Sí, obviamente, algunos de los vecinos actores hicieron la escuela entera, hicieron el liceo entero, otros no. Entonces la formación también depende, pero en el imaginario colectivo algunos de estos personajes, como Artigas o Don Quijote, también están. Entonces, cuando se quiere hablar de, no sé, justicia, injusticia, etcétera, aparecen, ¿no? Y por otro lado, Eddie me habló mucho de la dramaturgia del actor. O sea, los actores, los vecinos actores van creando un poco sus textos, incluso dentro del texto del Gran Tuleque o el texto de Cervantes, improvisan un poco, a partir de una situación, a partir de una idea, a partir de, bueno, esto es lo que ocurre, y Eddie trabaja mucho la parte como más, ¿cómo decir? La parte más física, la parte más de lo exterior, ¿no? En las puestas en escena él trabaja más la muestra de una escena como más pictórica, capaz. Él lo que me contó fue esto y yo constato en lo que yo vi. O sea, hay mucho, no de preparación física, pero sí de, bueno, ¿cómo armamos esta escena? ¿No? ¿Cómo la pongo en escena? ¿Cómo la muestro? Entonces, él lo busca desde ese lugar, ¿tá? Desde el coro, ¿no? La importancia del colectivo es no el protagonismo de los personajes. Y esto, bueno, es un poco tratando de contestar a tu curiosidad. Ahora sí, terminé. Bien. Yo voy a traer los comentarios más intuitivos y menos técnicos en lo teatral con respecto a mis colegas. Lo que me parece un poco, dado el tono de tu presentación, o sea, acorde a eso, a mí también me pasan cosas personales como con estos temas, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en esos grupos heterogéneos de vecinos y en antecedentes que me preguntaba si son o no, si pueden ser o no vinculables con el teatro comunitario, porque mucha de esta gente pudo haber sido veterana de otros grupos, por ejemplo. Sí, sí. Y pensaba en lo personal que conozco, por ejemplo, en el teatro parroquial, los teatros parroquiales de los años 60, en Tapes, en el Cerro, sí. y tienen muchas cosas en común, pues, digo, para rastrear algún día o para ver si se puede establecer una conexión directa, ¿no? Digo, me fui anotando alguna cosa como lo de concebirse como transformadores sociales, capaz que no explícitamente, pero implícitamente en esos grupos parroquiales de los 60, 70 estaban. Digamos que de los grupos barriales, de lo que hay en los barrios como teatro, sí, hay presencia de muchas de las características que sí.
capaz que el rescate de la memoria es algo que es como bastante, o sea, define bastante lo que es el interés, ¿no? Que eso está definido bastante en el teatro comunitario argentino, ¿no? Como nos interesa rescatar la memoria, rescatar espacios. Bueno, también pensé en lo de los espacios, digo, un aporte o pregunta, que la importancia de que haya un lugar físico a priori donde juntarse. Porque he tenido contacto, por ejemplo, no sé si conoces un grupo de Camino Maldonado, kilómetro 16, que lo que nuclea a esa gente, son sobre todo mujeres, es no tener un lugar, es no tener un espacio físico donde reunirse, van itinerando. Entonces digo, ya tener una sala, ya tener un galpón, bueno, ya es mucho para es un montón. Bueno, Bianchi arranca el grupo Catalinas en una plaza. No tenían un espacio. Y Eddie Bastoni también arranca prácticamente en una canchita de fútbol. Y bueno, y ahí se reunían y no sé qué. Y cuando llovía, bueno, entramos en algún lado a hacer claro, teatro. Pero es mucho más intemperie, ¿no? Y pensé, por ejemplo, en el Teatro de Peñarol, que no sé si lo has visto reciclado, en esa cuestión de no llevar el teatro, no llevar teatro al barrio, sino que, bueno, el Teatro de Peñarol está precioso, pero lo que no se está potenciando es cosas desde ahí, se llevan espectáculos. Que bueno, es el problema que vos planteabas. Sí, pero, por ejemplo, el grupo Tejanos, por ejemplo, se dedicó durante algunos meses a apropiarse, bueno, no se apropiaron del todo, pero a remodelar y ayudar y limpiar y todo eso al Teatro de Miramar. Finalmente la Intendencia no se lo cede, ahí hubo algo, ¿no? Que fueron decisiones de la Intendencia, pero no se lo cede, pero el grupo Tejanos se tomó, ¿no? esa necesidad de decir, bueno, yo quiero recuperar un lugar, con la idea, el sueño de que un día sea, ¿no? Como pasó con Catalina Sur, tener nuestro propio galpón, tener un lugar donde poner nuestras escenografías, vestuarios, etcétera, ¿no? Y eso, nada, yo creo que eso en el devenir de los grupos, quizás, y con la mejor lo digo, creo que sería algo que estaría muy bueno, que realmente que tuvieran el apoyo institucional, de poder de a poco ir encontrando su espacio y desarrollando como una actividad desde ese lugar. El tema es que, como se ve en Argentina, y esto se va viendo, ¿no? Con ese devenir, con esa cuestión de apropiarse del lugar y tener su propio espacio y tener funciones, etcétera, etcétera, bueno, los grupos cada vez más se van profesionalizando, cada vez más parecen y funcionan como un teatro independiente, ¿no? Pero no pierden algunas características, por ejemplo la integración, no pierden como se dice, la variedad de personas que están adentro, no pierden la apertura, no pierden un montón de otras características. Y digo, realmente esto me surgió por lo menos de un cuestionamiento que me hizo Lola no hace tanto, sobre eso justamente, ¿no? Digo, en Argentina con los apoyos y esto y lo otro, algunas cosas de la autonomía, etcétera, se podrían haber perdido, pero en realidad, no sé, hablando con los hacedores, hablando con Bianca, hablando con gente que está en los grupos, parecería que mantienen casi todas las características y su militancia, como, ¿no? sus ganas de seguir creando más grupos en otros barrios, en otros lugares, promover esa manera de funcionar en los barrios. Sí, no, y lo último que nada más, como para seguirlo pensando, que en realidad en el 83 en Argentina y en el 2006 en Uruguay, o sea, podría haber también cosas en común, porque son cambios sociales y políticos grandes, porque hay una esperanza, digo, en comparación con el presente, que estamos en un escenario bastante diferente, pero digo, que no están quizás tan alejados. No. Pero eso nomás para no están tan alejados, ¿no? Entiendo lo que... Bien, Roger. Bueno, en primer lugar, señalo el valor que tuviste en construir el objeto de estudio, porque se trata de algo complejo, irregular, disperso en la ciudad, y lograste, a partir de una experiencia personal también,
de contacto inmediato y participación, como relevar los aspectos más destacados y analizarlos, meterlos dentro de lo que sería el teatro tradicional, comparar. Me pareció una impecable presentación y sobre todo te felicito por el trabajo personal que significó elaborar eso a partir de la experiencia concreta, ¿no? A partir del contacto inmediato con los grupos. Es muy difícil tener que hacer una ponencia y tener que hacer una tesis sobre un objeto que en definitiva uno construye y determina cuáles son sus límites y determina cómo se conecta con otros objetos semejantes pero diferentes. La oposición, y no caíste en esa simplicidad de oposición, podrías haber tomado por ejemplo el camino de teatro tradicional, teatro comunitario. No, te concentraste en lo que es el teatro y creo que eso es uno de los mayores méritos y lo hiciste muy bien y con todas sus características y con participación, que me consta que fue muy útil el desarrollo de la tesis y la presentación fue impecable, me encantó. Gracias. 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 Bueno, yo también quería felicitarte y un poco en el sentido que lo planteaba Roger, de involucrarte con este tema, ¿no? Que no ha sido casi estudiado. Vos haces un trabajo sostenido, extenso, tratando de no solamente construir los objetos, sino explorar distintas facetas, ¿no? Planteas una discusión teórica, capaz que ahora un comentario tengo al respecto, para seguir la discusión esa que vos abrís. Y bueno, hay una reconstrucción histórica que vos contextualizás. Entonces, todo lo cual hace una tesis original, ¿verdad? Un aporte, como digo, en un tema prácticamente inexplorado, más allá de algunos artículos sueltos, ¿no? Lo que incluyo un capítulo de la tesis de Ana Laura Barrios. Sí, pero también toma mucho de lo tuyo, ¿no? Digo, Ana Laura toma mucho, es el mismo espectáculo y toma mucho justamente. Bueno, capaz que ahí viene no es tanto una pregunta, sino un comentario a futuro, en caso de que quisiéramos, vos abrís un campo de investigación, espero, como tú decís, que se retome, sí, ¿no? Y plantea una serie de desafíos que tenían que ver con algunas de las preguntas que yo te hacía y que vos contestaste al final. Tienen que ver con las estrategias. Es un tipo de objeto muy efímero, sí, ¿no? Se pierden las dramaturgias, la gente, no hay registros muchas veces de los videograbaciones, ¿no? Sí. Entonces, salvo las que hice yo. Bueno, justamente es un tipo de investigación que requiere ser parte del proceso mismo. O sea, yo cuando estudié tuve que ir a Coviplan, a Secubi. A Secubi, sí. Iba a Secubi, estaba atento de cuándo iban a representar la obra ahí en la calle, en la teja, y tenías que ir ahí. O sea, porque se te pasa el momento y lo perdiste. Sí. O sea, ya no queda el texto. Sí. No hay registros. Hay muy pocas fotos. Uno mismo cosas. tiene que sacar las fotos que tengo las saqué yo. Pero pasa con ese tipo de teatro de la calle, teatro activista, teatro comunitario, ¿no? Sí. Por ejemplo, Quique está muy involucrado, todas estas cosas, el Pollo Quique Permuy. Bueno, Quique, ¿no? Como arranca Quique fue invitado por Amanecer Dota y él no necesariamente sabía que era el teatro comunitario. Él lo cuenta en la entrevista, ¿no? Digo, me llamó a Amanecer, yo lo había llamado para ofrecerle un espectáculo, dice Quique, no, yo lo había llamado para ofrecerle un espectáculo que había hecho con su compañía, ¿no? Creo, no me acuerdo ahora exactamente con cuál espectáculo estaba hablando, pero uno de los espectáculos callejeros que él hacía, y Amanecer le dice, te llamé yo o me llamaste vos, y ahí empieza todo. Y en ese momento es que Quique dice, bueno, ¿qué vamos a hacer, Bata? Vamos a hacer esto, vamos a hacer... La Teja quiere tener un taller de teatro, quiere tener un lugar para aprender teatro. Había varios, tú habías preguntado algo o habías comentado algo sobre que algunos ya hubieran tenido experiencias teatrales anteriores. Sí, claro. Y en el caso de la Teja, por ejemplo, había varios que sí, que incursionaban en la actuación o que tenían ya experiencia en carnaval o algo de esto, ya tenían alguna experiencia de arte, ¿no? Pero cómo se da, cómo empieza, Quique dice, yo
no tenía mucha idea de lo que hacía Adhemar, algo había escuchado, pero como que el momento histórico, él lo dice así, el momento histórico permeó capaz que para que surgiera esta manera